En los próximos días, nuestra nación se prepara para celebrar el tradicional Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Eso sería esta semana. Y al ver la historia de cómo fue que esta tradición surgió, no puedo evitar hacerme la pregunta, ¿cuáles deberían ser las razones más importantes para dar gracias a Dios? ¿Cuáles deberían ser las razones más importantes para dar gracias a Dios? Y yo creo que es apropiado fue apropiado que hayan puesto este tradicional día casi que al final de año, porque es un tiempo en donde nosotros, pues, como bien dije hace unos minutos atrás en relación a la fiesta de fin de año de los jóvenes, es un tiempo en donde nosotros miramos hacia atrás a través de todo el año y empezamos a reflexionar en todo lo que sucedió en el año, qué hicimos, qué no hicimos, qué nos pasó, qué no nos pasó, y empezamos a reflexionar y buscamos razones por las cuales podemos darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros en todo el año hasta ahora. Y aunque lo más apropiado sería darle gracias a Dios todos los días de nuestra vida. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, den gracias a Dios en todo tiempo. No hay que esperar a un día del año, un día tradicional del año para poder darle gracias a Dios. Muchos de nosotros tenemos razones personales para agradecer a Dios en un día como este. Por ejemplo, nosotros agradecemos a Dios por la salud, aún aquellos que pasamos por problemas de salud, podemos todavía dar gracias a Dios porque estamos vivos. Aún cuando perdemos un ser querido, todavía damos gracias a Dios porque pudimos disfrutar a esa persona mientras estaba en vida con nosotros. Damos gracias a Dios por nuestros familiares, que hoy en día tenemos con nosotros. Damos gracias a Dios por nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas y la familia extendida. También damos gracias a Dios por la provisión de Dios en nuestras vidas, porque tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos carro, tenemos el sustento diario y comida en la mesa y todos los recursos necesarios para continuar viviendo. Aun cuando hay algunos que perdemos el trabajo y entramos en crisis económica, siempre encontramos un motivo para dar gracias a Dios, porque Dios nunca nos desampara. La realidad es que siempre existen razones importantes para dar gracias a Dios, pero ¿tú sabías que existen razones mucho más importantes que esta para dar gracias a Dios? El título que yo le he puesto a este mensaje de esta mañana es simplemente Gracias, Señor. Fácil, ¿verdad? Gracias, Señor, con signo de exclamación, porque después de ver todas estas razones que vamos a compartir esta mañana, no nos va a quedar otra razón, otro motivo, otra opción que decir gracias, Señor. Dios nos ha bendecido tanto, de manera que no nos va a quedar más opción que darle gracias. Pero existen razones mucho más importantes por las que debemos dar gracias. Entonces, mirando el pasaje de hoy que nos leyó el joven Juan, yo quisiera compartir contigo algunas de esas razones bíblicas por las cuales debemos dar gracias a Dios. Fíjese que hace un momento atrás dije que tenemos razones personales para darle gracias a Dios. Estas que quiero compartir con usted son razones bíblicas que debemos dar gracias a Dios. Y estas deberían ser mayores que las mismas razones personales que tengamos nosotros para agradecer a Dios. Si nosotros decimos llamarnos cristianos, hijos de Dios, si afirmamos andar en una relación con Dios, estas razones que veremos a continuación deberían estar en nuestra lista de acción de gracias de esta semana y de todos los días. En el verso 3 de su carta a los Efesios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, habla a Dios, alaba a Dios por habernos bendecido con toda bendición espiritual. Miren cómo él lo dice una vez más, Efesios capítulo 1, verso 3. Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, que fue la que usó el hermano Juan. Dice, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Entonces, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y por eso es que
deberían existir en nuestra lista las siguientes razones para darle gracias a Dios. Y la primera que quiero compartir con ustedes, primera razón para poder darle gracias a Dios es por habernos elegido para ser santos. Miren el verso 4. Incluso, dice Pablo, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Él dice, antes de haber hecho el mundo, o sea, usted ni yo estábamos en el panorama, no estábamos ni siquiera en los pensamientos de nuestros padres. Y él dice que antes de haber hecho el mundo, él nos eligió, nos amó primero y nos eligió en Cristo. O sea, por lo que hizo Cristo, o por lo que ya él tenía planeado que Cristo iba a hacer, la obra de Cristo, él dice, él nos amó y nos eligió. ¿Para qué? Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Mis hermanos, la realidad es que nosotros no nacemos santos automáticamente. Nosotros pertenecemos a ese grupo de seres humanos los cuales van de camino a una condenación eterna, pero Dios en su misericordia escogió a algunos de ellos y los separó para sí mismo. No sé si se acuerdan la última ocasión que estuve compartiendo con ustedes lo que significa ser santo, que es ser separado para Dios. Hay un grupo de personas aquí, entonces viene el Señor y Él escoge y aparta personas para Él. Como la mesa de postres aquella que yo les traje, ¿verdad? ¿Se acuerda? Que le traje como ilustración, que hay un montón de postres, entonces usted empieza a escoger cuáles son los que a usted le gusta y los coge para sí. De la misma manera, Dios escoge a aquellos para que sean santos, santos apartados para el Señor, e intachable a sus ojos. Y eso es lo que significa ser santo. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de sin pecado, sino que fuimos apartados para Dios con un propósito. Si tú andas en una relación con Dios, fue porque Él te escogió para eso. Si tú estás ahora en una relación con Dios, o si acabas de comenzar una relación con Dios, es porque Él te amó primero y te escogió. Él te tuvo que elegir y escoger porque tú no tenías la capacidad de hacerlo. En Efesios, ahí mismo en Efesios, un poquito más adelante, Efesios capítulo 2, versos 8 al 10, él dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás, para ser santos. Dice que Él nos salvó por su gracia, Él nos recreó, Él nos hizo nacer de nuevo y nos preparó para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, él dice, en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos y por creer en la verdad. O sea que Él nos eligió. Dios te eligió a ti y a mí para ser santos. Por eso deberíamos darle gracias. La segunda razón que quiero traerles para poder darle gracias a Dios es que Dios nos predestinó para adopción como hijos. Dios nos predestinó para adopción como hijos. Miren cómo dice el verso 5 y 6. Él dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo
amado. Ahí en el verso 5, en otra traducción, él dice, Él nos predestinó para adopción como hijos mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Eso era lo que Él quería. Él quería hacernos sus hijos. Antes de nosotros venir a una relación con Dios a través de Jesucristo, no éramos considerados parte de la familia de Dios. Vivíamos separados de Él y no aceptados por Él. Una vez nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces es que Dios nos ve y nos adopta como hijos. Yo me acuerdo mi primer sermón en esta iglesia, yo estaba muy nervioso. No solamente porque era mi primera vez que yo predicaba en esta iglesia, sino por el tema que yo traje ese día. Que yo no sé qué locura me dio de traer ese tema, porque pudo haber sido quizá un tema un poco controversial. El título del sermón de ese día se llamaba ¿Somos todos hijos de Dios? Porque es que la realidad es que muchos de nosotros pensamos que todos somos hijos de Dios. De hecho, ese día yo me tomé el atrevimiento de presentar un video con el Papa, el cual el Papa pues hablaba de cómo todas las religiones deberían unirse y todas esas cosas, y al final él dijo la frase, todos somos hijos de Dios. Y eso fue lo que me motivó a mí a traer este mensaje, porque eso no va con lo que dice la Biblia. I'm sorry, pero el Papa y mucha gente estaban equivocados, porque eso no es lo que dice la Biblia. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso es algo diferente. Miren cómo dice en Juan capítulo 1, versos 9 al 13. Aquel que es la luz verdadera, Jesucristo, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que le recibieron y creyeron en Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces no éramos hijos de Dios. ¿Me están siguiendo? Ellos nacen de nuevo, dice Juan, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que viene de Dios. Nosotros tenemos que nacer de nuevo, y al nacer de nuevo es el mismo Dios el que engendra ese nacimiento nuevo, por lo tanto somos hijos de Dios. En 1 de Juan, capítulo 3, versos 7 al 10 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces hay una distinción, dice Juan. Me acuerdo que en una ocasión Jesús, discutiendo con los líderes religiosos de su época, los fariseos, Él le decía, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Por qué Él les dijo eso? Porque ellos actuaban igual que como actuaría Satanás. Entonces Juan está diciendo aquí podemos distinguir, todo aquel que no practica el pecado, ese pertenece a Dios, ese es hijo de Dios, porque ha nacido de nuevo. Anoche en la fiesta de los jóvenes, estuvimos compartiendo un mensaje que en inglés se llamaba Undo the Doing. Yo no sé cómo se traduce eso en español, pero es como que deshacer lo que se está haciendo o lo que se hace. Y más bien quisimos darle el mensaje de que llega un punto en nuestra vida que estamos en un estado de nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestras acciones, nuestra conducta. Entonces Dios viene y interviene en nuestra vida y Él deshace de todo eso y nos hace nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Porque aquel que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas hechas son nuevas. Entonces eso es lo que sucede.
Dios tiene que darnos un nacimiento nuevo para poder ser transformados a la imagen de Él, y por ende somos hijos de Dios. Mi hermano, si usted fue alcanzado por Dios, le hizo nacer de nuevo y ahora usted odia practicar el pecado, usted ha sido adoptado como hijo en la familia de Dios. Y por eso hay que darle gracias. La próxima razón que debemos darle gracias a Dios es por redención de pecado. Redención de pecado. Miren cómo dice versos 7 y el 8. Dice Pablo, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. La otra traducción, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es redención? La palabra redención significa, literalmente, comprar la libertad de un esclavo. ¿Eso es lo que significa? Es pagar un precio por recuperar algo que se ha perdido y está en posesión de otro. A Dios se le perdió una humanidad entera por causa del pecado y estaba en posesión del pecado. Entonces Dios ahora tiene que pagar un precio, by the way, un precio muy alto con la vida de su Hijo para poder comprar nuestra libertad y sacarnos de la esclavitud de pecado. Él pagó ese precio de sangre para comprar nuestra libertad. Es como cuando, yo sé que esto sucede en la vida real, pero lo he visto en las películas también, ¿no? O sea, en las películas se ve todo. Pero cuando alguien secuestra a una persona, o un grupo de personas secuestran a alguien y lo toman como rehén. Entonces, lo que se ve en las películas, ¿no? Y obviamente yo sé que sucede en algunos países, pero lo que se ve en las películas es que esa gente te piden un monto de dinero. O sea, si no me pagas lo que yo te pido, el rehén va a morir. Y de la misma manera, el pecado nos tiene esclavos, nos tiene secuestrados. El pecado nos ha esclavizado de tal forma que el pecado dice, yo no lo voy a soltar. Y si a mí no me pagan, vas a morir. Lo dice Pablo. Pablo dice, porque el andar en la naturaleza pecaminosa es muerte. Entonces, Dios dice, no, yo voy a pagar el precio. Yo voy a comprar la libertad de esa persona y lo voy a sacar de esa esclavitud. Y Él lo pagó con la vida de su Hijo, la sangre de su Hijo en la cruz. Eso es lo que significa redención de pecado. En Marcos capítulo 10, verso 45 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino para rescatarnos de la esclavitud del pecado. El pecado nos tenía secuestrados, pero Jesús vino a libertarnos pagando un gran precio. Romanos capítulo 6, versos 5 al 8 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Colosenses capítulo 1, versos 13 al 14 dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Fuimos comprados y rescatados del pecado, y por eso tenemos que darle gracias a Dios. La próxima razón que tengo para que usted le pueda dar gracias a Dios en esta semana es porque Dios nos dio a conocer su voluntad. Dios nos dio a conocer su voluntad. Miren el verso 9 y 10. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo,
Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que estén en el cielo y también las que están en la tierra. Mira, mis hermanos, antes de venir a Dios por medio de la fe en Cristo, nosotros no sabíamos qué iba a pasar con nosotros. O qué es lo que Dios quería para nosotros. Pero Dios nos dio a conocer su voluntad. Él nos dio a conocer, Él nos dejó saber lo que Él quería, lo que Él quiere con nosotros. Usted sabe lo que es que el Dios de los cielos, el Dios inmenso, grande de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, que Él abra su corazón con nosotros y nos deje saber su voluntad. ¿Usted sabe lo que es eso? El plan es sencillo. Por causa del pecado, los planes originales de Dios se arruinaron, pero Él tiene un mejor plan y es que va a poner todo bajo la autoridad de Cristo en el futuro, a su debido tiempo, y nosotros estamos incluidos en esos planes. Usted y yo estamos incluidos en ese plan. Dios va a restaurar las cosas de vuelta a como eran al principio. Esa es la voluntad de Dios. Como decía la hermana aquí en la adoración, Dios ha preparado un lugar para nosotros allá en su casa celestial. Jesús dijo, yo me voy y voy a preparar lugar para ustedes. Esa es mi voluntad, ese es mi plan. En Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 4 dice, este es Juan viendo una visión, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habrían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, Él les secará toda lágrima de los ojos, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es recrear todo y eliminar todo pecado y maldad, y Él quiere que seamos partícipes de eso. Y por eso tenemos que darle gracias, porque Él nos ha revelado su voluntad. La próxima razón que quisiera compartir con ustedes es porque hemos recibido herencia. Hemos recibido una herencia. El verso 11 dice, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. No solamente Él nos escogió, no solamente Él nos enseñó qué es lo que Él quería para nosotros, sino que Él nos da herencia. Nos ha dado una herencia. Hace unos momentos atrás aprendimos que fuimos adoptados como hijos, ¿verdad que sí? Pero no solo hemos sido adoptados como hijos, sino que junto con Él, con el Hijo primogénito de Dios, Jesucristo, hemos recibido la herencia de la vida eterna. En la cultura judía, el hijo primogénito es el hijo que recibe la mayor parte de la herencia del padre, por ser el primogénito. Entonces, si el padre moría, automáticamente el hijo mayor de la familia, varón, era el que recibía el doble de la parte que le correspondía de la herencia. Aquí no es así. Aquí él dice que nosotros hemos sido coherederos con Cristo. O sea, recibimos la misma parte de la herencia. Dios nos dará una herencia junto con su Hijo. En Romanos capítulo 8, versos 15 al 17 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. O sea, somos coherederos de la gloria de Dios, junto con Cristo. Nosotros los hijos de Dios vamos a heredar la gloria de Dios junto con su Hijo.
Eso debería motivarnos a darle gracias, aunque tengamos que sufrir en esta tierra por un tiempo. Pero ya, como tenemos ya la visión de que, y la promesa de que Él nos va a dar herencia junto con su Hijo, tenemos que darle gracias. Lo próximo que podemos darle gracias al Señor es por el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Miren los versos 12 al 14. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos la gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, está hablando de todos nosotros ahora, ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido hace un tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros diéramos gloria y alabanza a Dios. Entonces, todo esto que hemos visto que vamos a recibir de parte de Dios, la garantía es el Espíritu Santo. La manera que usted y yo sabemos que somos de Él, la manera que usted y yo sabemos que vamos a recibir todas sus promesas es si el Espíritu Santo vive en nosotros. Y si el Espíritu Santo vive en usted, mi hermano, dele gracias. Porque ese es el sello y la garantía de que usted pertenece a Él y usted va a recibir todas sus promesas. Segunda de Corintios capítulo 1, versos 21 al 22 dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Nosotros sabemos que somos de Dios porque Él nos dio el Espíritu Santo. Y por eso tenemos que darle gracias. Lo próximo que podemos darle gracias, o la razón por la cual podemos dar gracias es por los hermanos en la fe. Miren cómo dice el verso 15 al 18. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde el corazón, que les inunde de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Debemos darle gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Aquellos que junto con nosotros van a recibir las promesas, las herencias. Aquellos que, al igual que nosotros, fuimos adoptados, fuimos escogidos, fuimos apartados para ser santos e intachables delante de Él. Y aquí Pablo se está expresando a los efesios, él le dice, yo les recuerdo constantemente en mis oraciones. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú recuerdas a tus hermanos en oración? Cuando tú estás orando, cuando estamos orando y estamos pidiendo para nuestras cosas, lo cual no es mal, no está mal. Pero ¿tú te acuerdas del hermano o la hermana? Para eso existen las sesiones que hacemos de oración a través de la plataforma de Zoom cada semana, para acordarnos del hermano que está sufriendo necesidad o de la hermana que está sufriendo algún problema de salud o diferentes situaciones. Pero cuando oramos por nuestros hermanos, ¿damos gracias a Dios por ellos? Les agradecemos que tenemos un hermano al lado, el cual podemos edificarnos unos a los otros, podemos orar unos por los otros. Pablo le da gracias a Dios por los cristianos de la iglesia de los Efesios. Es más, cuando tú oras por ellos, tú oras para que Dios les dé sabiduría espiritual. Tú oras para que crezcan en el conocimiento de Dios. Ustedes oran por mí
Ustedes oran por el hermano Daniel, por la hermana Elisa, por todos estos aquí que trabajamos en la iglesia. Ustedes oran por nosotros para que Dios nos dé sabiduría y nos haga crecer más en el conocimiento de Dios. De eso es que se trata. Pero más bien tenemos que darle gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Porque sin la iglesia, mi hermano, seríamos llaneros solitarios. Entonces, la iglesia hace falta. La comunidad de creyentes hace falta. Porque cuando uno está caído, el otro lo puede levantar. Porque cuando uno está desanimado, el otro lo puede animar. Porque cuando algunos no tienen recursos, el otro puede proveer recursos. Etcétera, etcétera, etcétera. Hace falta la comunidad de los creyentes y debemos, en esta semana, darle gracias a Dios por nuestros hermanos en la fe. Y lo último, para poder dar gracias a Dios es por Cristo mismo. Miren los versos 19 al 23. También pido en oración que entiendan y me encanta como lo dice esta versión. Escuchen bien. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes, sean autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia, de nosotros. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¡Wow! Mi hermano, no importa lo que esté sucediendo en este mundo, no importa lo que los gobernantes o los líderes de este mundo hagan, todo está bajo la autoridad de Cristo. Todo. Aún así no se vea como que no, aún así como que parezca que no, pero todo está bajo la autoridad de Cristo. Y va a llegar un día en que Él va a regresar y va a meter su autoridad. Él va a forzar su autoridad. Porque Dios lo puso todo bajo sus pies, dice la Biblia. Lo puso todo bajo la autoridad de Cristo. Y Él va a regresar en un día de esto y Él va a restaurar todo. Porque Él fue el que se ofreció delante del Padre para morir en la cruz, sufrir lo que Él sufrió en la cruz, pagar por nuestros pecados, para que luego viniera Dios y le dijera, ahora te devuelvo tu gloria y todo va a estar bajo tu autoridad por lo que tú hiciste. Y por Cristo es que tenemos que dar gracias. Damos gracias a Dios por Cristo, por lo que Él hizo y por quién es. Entonces, en conclusión, debemos, después de haber visto todas estas razones, yo creo que no nos queda más opción que dar gracias. ¿Sí o no? Por todas las bendiciones que nos ha dado, pero mayor aún, las bendiciones espirituales que acabamos de ver. Debemos agradecerle no solamente en el mes de noviembre, sino todos los días de nuestra vida. Cada vez que nos levantamos, agradezca del Señor. Y yo sé que muchas veces se convierte como en un hábito, una rutina. Ay, Señor, gracias. A veces uno se levanta y uno todo el mío. Gracias, Señor, por un día más. Pero de corazón vamos a ser intencionales y todos los días darle gracias a Dios. Que si el jefe te sacó por techo en el trabajo, dale gracias a Dios. Que si la hermanita o el hermanito dale gracias a Dios. Que si te sucedió algo en la carretera, dale gracias a Dios. Muchos estarán pensando, este tipo no está haciendo sentido. ¿Cómo es que yo le voy a dar gracias a Dios por cosas que me suceden en la vida? No, hay que dar gracias a Dios. La Biblia dice, den gracias a Dios en todo tiempo. Yo quisiera que se pusieran de pie. Yo quisiera una vez más abrir mi corazón con todos ustedes en esta mañana. Compartirle algunas razones personales por las cuales yo quisiera dar gracias esta semana. Yo doy gracias a Dios
por haberme llamado para salvación a través de la fe en Cristo. Porque ahora entiendo que fui escogido y predestinado. Doy gracias a Dios porque Dios me llamó a una relación con Él. Aun cuando usó uno de los momentos más difíciles de mi vida, la muerte de mi papá, hace 12 años. Doy gracias porque aun cuando yo no entendía en aquellos momentos, Dios siempre estuvo conmigo y con mi familia. Doy gracias a Dios por mi esposa Yarixa, porque Dios puso a esta hermosa mujer en mi vida en el momento oportuno y perfecto. Ha estado a mi lado en todo momento. Ella es la única en quien puedo confiar mi vida. Es la que me levanta cuando estoy afligido. Yo quería hacer esto un momento de gozo, pero no me salió. Es la que se goza conmigo en momentos de felicidad, mi ayuda idónea, mi complemento. Yo doy gracias a Dios por mis hijos, Henry Jr., Samuel y Saraí, porque Dios me permitió tenerlos y a través de ellos me ha moldeado para ser un mejor padre. Doy gracias a Dios porque hemos podido criarlos en la instrucción del Señor y aún con todas las tentaciones que el mundo les pueda ofrecer, yo sé que en mi corazón ellos aman a Dios. Especialmente mi hijo mayor, el cual como joven he tenido el privilegio no solo de ser su padre, sino también de ser su maestro bíblico y ministro de jóvenes. Yo doy gracias a Dios por mi familia extendida, por mi mamá, mis hermanos, mi suegra y la familia de mi esposa, por mi papá, porque aunque 12 años atrás ya él partió con el Señor, en los tiempos que él estuvo en mi vida, me enseñó a ser el hombre que soy ahora. Doy gracias a Dios porque hace 14 años atrás, Dios me trajo a mí y a mi familia a esta iglesia. Doy gracias a Dios por los pastores y líderes que han contribuido de alguna manera en nuestro crecimiento espiritual, ayudándonos a llegar hasta el nivel que estamos hoy. Doy gracias a Dios por el privilegio de servir en esta iglesia y de tener el honor de predicar su palabra desde este altar. ¿Cuáles son las razones que tú tienes para darle gracias a Dios? ¿De qué manera le agradeces? ¿Le agradeces solamente de palabra una vez al año o lo haces con tus acciones? En una ocasión, yo he contado esta historia antes, pero para los que no la han escuchado, en una ocasión que estuvimos visitando la prisión, visitando los presos allá, yo les decía a los presos, ustedes están aquí pagando una condena, ya sea de 10, 15, 20 o algunos cadena perpetua, por cualquier situación o cualquier razón que ustedes hayan cometido, algún crimen que hayan cometido y están aquí. Yo les decía, si viene una persona desconocida, usted no sabe quién es, él no sabe quién es usted, pero sabe de su situación, y va donde el juez a hablar de su caso, y le dice, yo quiero que dejen libre a esta persona y dame a mí la condena. Y el juez viene y dice, mira, alguien vino, tomó tu condena perpetua, tú estás libre, y esa persona entra en la prisión. La pregunta que yo le hice a todos esos presos allí fue, ¿cómo tú te sentirías? Muchos de ellos gritaron, yo me sentiría agradecido con esa persona. Yo le decía, bueno, te sentirías agradecido, ¿verdad? Ahora que tú estás libre, ¿tú saldrías a la calle
y dañarías la familia de esa persona? ¿Vivirías una vida que ofende a esa persona? ¿Actuarías de forma que esa persona no se sienta agradecido por ti? No, ¿qué va? Si esa persona hizo eso por mí, tomó mi condena, lo mejor que yo puedo hacer es vivir una vida que le agrade a Él y en agradecimiento. Cristo tomó tu condena. Jesús fue a la cruz y tomó tu condena. Lo mejor que podemos hacer es vivir una vida que le agrade a Él en agradecimiento por lo que Él hizo. Así que yo quiero que con mucho gozo, aunque hemos quizás derramado un poco de lágrimas, o al menos yo quiero que con mucho gozo le demos gracias a Dios. Démosle gracias a Dios, cantémosle alabanza, agradézcale por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Únanse a nosotros. Si quieren venir acá y quieren gozarse con el Señor, denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho con todos nosotros. Amén. Venga, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Gócense dándole gracias al Señor. Camino estrecho, pero confía tu palabra en la tierra, en camino deshecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía. Estoy agradecido, aquí está mi vida. Doy gracias. Misericordia te doy gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. ¿Cómo responder al inexplicable amor? Todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Nadie que me ame, cuide como lo haces tú. Gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por cada bendición espiritual que tú nos has dado, Señor. Gracias por cada bendición terrenal que tú nos has dado. Queremos vivir una vida agradable para ti, Señor, en agradecimiento a ti. Gracias por tu santo Hijo, aquel que hizo aquel sacrificio en la cruz para poder obtener todas estas bendiciones espirituales, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor,
a demostrar más agradecimiento a ti con nuestra vida, no solamente con nuestras palabras, Señor, no solamente con nuestras palabras en esta semana, Dios, pero cada día de nuestra vida, que podamos agradecer y adorar tu nombre, Señor, podamos alabar y honrar tu nombre con nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en estos días, Señor, que podamos pasar un momento bonito con nuestras familias y que podamos tener siempre en mente que tú no nos desamparas, Señor, y tú estás con nosotros y que estamos sumamente agradecidos por ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.